pasados estos avisos, les voy a pasar lista el jueves, les aclaro, va a ser como una clase más. Territorial. Lista territorial. Me alegré de ver a la mayoría de quienes están aquí, el abrazo simbólico del rectorado, que estuvo muy bueno, además, mucha gente inesperado para mí, hubo caras muy extrañas ese día, pero bueno, bienvenidas, no sé por qué te reí. Nunca había visto gente en una movilización y ese día aparecieron, o sea, habrán tomado nota de la gravedad, ¿no?, de lo que está pasando. Bueno, ahora sí, yendo a nuestro tema más específico, nosotros vimos en algunas de las clases anteriores que hacia principios del siglo XX el gran dilema de los sectores dirigentes fue fundamentalmente qué hacemos con las masas, ¿no? ¿Qué hacemos con estas poblaciones que se están incrementando y que quieren obviamente trabajar, tener participación política, ¿no? Nos están jodiendo la vida nosotros, los oligarcas, entonces algo tenemos que hacer con ellos. Y a un señor que era presidente por entonces, Humberto Sáenz Peña, se le ocurrió la famosa ley Sáenz Peña, del voto secreto y obligatorio, sin restricciones salvo para las mujeres y los menores de edad, y los inmigrantes, por supuesto, quienes no eran ciudadanos nativos, esto tengamos en cuenta también, digo, salvo estas restricciones, que no son menores las restricciones. Hubo en el año 1916 elecciones por primera vez amplias, por decirlo de algún modo, y salió vencedor Hipólito Yrigoyen por el Partido Radical. En el año, más precisamente, las elecciones se hicieron el 2 de abril de 1916. Una de las cosas que no les dije, hoy sí me voy a ser muy fiel al machete, porque vieron que siempre lo digo y terminamos hablando de muchas cosas que son, a mi criterio, interesantes, pero como los datos, y yo no soy muy memorioso, no tengo mucha memoria, no memorizo datos, y entonces necesito de machete, ¿no? Y hoy me parece que es un buen momento para pasarles algunos datos, más que para establecer un juicio de valor, ¿no? Que por supuesto que la mirada siempre está, no hay manera de desprenderse de eso que podríamos designar como ideología, ¿no? Después podemos discutir qué es la ideología. No hay modo de decir, bueno, dejamos eso y hablamos, ¿no? Como si fuéramos seres neutrales, no lo somos. Pero para evitar a lo mejor un comentario, un juicio de valor, yo voy a hacer lo posible de ceñirme a algunos de los datos, y por eso voy a necesitar más que nunca de estos apuntes, de los cuadernos. Les decía que con Yrigoyen y con el triunfo del radicalismo, en elecciones por primera vez, no sé si decir libres, pero sí, ¿por qué no?, amplias, ¿no? Hubo un sufragio ampliado. Hasta ese momento el voto era lo que se suele conocer como censitario, o sea, votaba solamente la oligarquía, obviamente, ¿no? En elecciones que además siempre eran fraudulentas, además, ¿no? O sea, ganaba el candidato de consenso entre el presidente saliente y las grandes corporaciones. Eso era lo que se consensuaba y ese candidato era el que ganaba las elecciones. Con lo cual, con el triunfo de Yrigoyen, muchos se la agarraron con el pobre Sáenz Peña, ¿no? Porque dijeron, mirá lo que hiciste, al final esto es producto tuyo. La oligarquía le dijo, ¿cómo se te ocurrió que esta chusma, porque así le decían a los sectores medios que por primera vez accedían a los cargos públicos, era la chusma, no lo inventó el Chapo, lo inventaron los oligarcas argentinos, la idea de chusma. Y entonces muchos se arrepintieron después de haber... ellos pensaban que iban a ganar, por supuesto, ¿no? Entonces dijeron, bueno, no hay problema, que voten si total nos van a votar a nosotros y nosotros manejamos todos los medios de prensa, etcétera, etcétera. Bueno, les salió el tiro por la culata. Y una de las
primeras, digamos, no es una medida de gobierno, pero sí uno de los grandes reclamos de los estudiantes fue la reforma universitaria, de la que se cumplen, además se cumplieron, mejor dicho, 100 años de reforma universitaria. El principal reclamo, no el único, pero el principal reclamo era: queremos nosotros elegir a nuestras autoridades. Hasta ese momento, a las autoridades de las universidades las elegía el Poder Ejecutivo, ¿no? De manera que a partir de la reforma universitaria, por primera vez, los 3 claustros, los no docentes no, los 3 claustros comenzaron a elegir sus autoridades, o sea, estudiantes, graduados y docentes. El otro reclamo fue: déjenos hacer política desde el claustro, queremos hacer política. Porque además, si nos vamos a presentar a elecciones, necesitamos estar politizados. Entonces, aunque parezca un reclamo extraño para este tiempo, aunque tampoco lo es siquiera para este tiempo, los estudiantes reclamaban eso: déjennos organizarnos políticamente. La tercera de las requisitorias fue la de cátedras libres. Queremos docentes comprometidos con las causas de las mayorías, por decirlo así. En todo caso, si aparece un docente que viene a defender el modelo oligárquico, que haya otro capaz de defender nuestra causa. Cátedras libres. La reforma, en realidad, hay un antes y después de la reforma universitaria, es un dato absolutamente innegable, porque al menos estas 3 cuestiones se cumplieron, aunque con algunas limitaciones, ambigüedades, bueno, lo que todos conocemos. Lo único que no integró parte del reclamo fue que el acceso a la universidad fuera gratuita, ¿no? Por lo menos durante la reforma del 18, ese no fue el principal de los reclamos. Con lo cual, lo que podríamos decir, si quisiéramos señalar alguna falencia, es que el acceso a la universidad de los sectores populares todavía estuvo vedado. Hasta la década del 40, ya vamos a ver. Eso no quita que la reforma universitaria haya sido un enorme avance en términos de democratización de la educación y elección de los representantes, ¿no?, de los directivos en este caso, a través de los claustros. Otra de las grandes, yo diría, empecemos a tomar nota, ¿no? Porque, a ver, mientras yo armaba este esquema, que por supuesto que armé yo, además por eso me puedo copiar, por eso tengo la libertad para copiarme, porque lo escribí yo. Pero si a nosotros nos preguntaran cuáles son, no sé, nuestros principales orgullos como argentinos, ¿no? Yo no sé qué contestaría la mayoría, yo no sé. Pero bueno, a mí se me ocurre que al comenzar a conocer nuestra historia podemos ir hilvanando, ¿no? Nosotros de qué cosas, de qué acontecimientos, de qué luchas de nuestra historia podemos estar orgullosos, ¿no? Yo creo que la lucha por la reforma universitaria claramente tendría que formar parte de nuestro orgullo nacional, digo, además de independiente, por supuesto que es el orgullo nacional, digo, pero la reforma universitaria también podríamos involucrar. Veo caras, bueno, esperá que ya llegamos. Veo caras de desconcierto. Es una broma, che, por supuesto. Pero el otro fue la creación de los yacimientos petrolíferos fiscales en el año 1922. ¿Por qué? Digo, ¿por qué orgullo? Además de por lo que imaginan, porque fue la primera empresa energética en manos del Estado, de toda América Latina. YPF, obviamente, debería formar parte de nuestro orgullo, porque YPF supone además la idea
de que los recursos de nuestro subsuelo son nuestros, no son privados, son de los argentinos, soberanía nacional. Por lo tanto, no hay manera de no estar orgulloso de eso. Después, por supuesto, que la privatizaron, ¿no? Ya lo vamos a ver esto, pero en el año 22 la creación de YPF además permitió bajar el precio de los combustibles. ¿Y quiénes perdían en esta puja, ¿no? Por el precio y por la distribución? La Shell y la Standard Oil, obviamente, intereses privados, corporativos, que siempre quisieron sacarse a YPF de la competencia. Con lo cual, digo, si empezamos a jalonar algunos de los acontecimientos centrales de nuestra historia, podríamos ir tomando nota, ¿no? de qué cosas sí podríamos estar orgullosos. Otra de las, llamémoslo, conquistas del gobierno de Irigoyen fue, yo diría, la decisión política de la jornada laboral de 6 días semanales y de la jornada laboral de 8 horas. ¿Por qué digo esto? Porque el descanso dominical, miren lo que estoy diciendo, fue una conquista del año 1905. Creo que lo vimos esto. Fue una ley propuesta por Alfredo Palacios, que se votó en el año 1905. Lo que también es cierto es que no todos los patrones estuvieron dispuestos a concederlo, ¿no? Entonces, hay gobiernos que ayudan, ¿no?, a que algo que, aunque no fuera una ley propia de sus gobiernos, se implemente. Lo que sí se implementó durante este periodo fue la jornada de 8 horas. En algún momento hemos visto nosotros, por lo menos yo les envié un texto sobre los derechos, ¿no?, sobre cómo se conquistan los derechos y cuánta lucha que hay para la conquista de un derecho. No sé si ustedes saben que la jornada laboral de 8 horas se la debemos a los mártires de Chicago del siglo XIX. Ellos fueron los que pelearon por todos nosotros para que tengamos una jornada laboral de 8 horas. Bueno, nosotros tenemos una de 7 inclusive, somos ciertamente privilegiados en ese sentido. Bueno, pero la jornada de 8 horas tuvo que esperar a un gobierno democrático para poder implementarse. Así que esa fue otra de las grandes conquistas del movimiento obrero. ¿Y qué año fue esto, lo de la jornada de 8 horas? La fecha exacta no sé, pero bueno, en el primer gobierno de Irigoyen, o sea, entre el 16 y el 22. Sigo con... Ahora voy a meter algún bocadillo en contra de todo esto, ¿no? Porque, a ver, lo que ocurrió con el gobierno de Irigoyen, que es bastante complejo, ¿no? No se olviden que veníamos de un modelo oligárquico, ¿no? Y además agrario exportador, ¿se acuerdan, no? ¿En qué consistía esto? Nosotros producíamos lo más fácil que teníamos para producir, que era granos y carnes y demás. Nos dedicábamos a exportar eso y comprábamos las manufacturas provenientes en primer lugar de Inglaterra, luego de Estados Unidos, ¿no? En eso consistía más o menos el modelo agrario exportador. O sea, ni hablar de industrializarse, ¿no? Porque ese era lo que algunos llaman el pacto neocolonial, ¿no? Porque eso nos convierte en una colonia también. Si nos dedicamos exclusivamente a producir materias primas sin valor agregado, sin crear empleo, sin desarrollar la industria, la investigación científica, etcétera, etcétera, somos un país de cuarta, claramente. Eso es lo que se proponen quienes defienden ese modelo. Ahora bien, es cierto que con el gobierno de Irigoyen hubo una masa importante de sectores medios que accedieron a los cargos públicos. Eso, por supuesto, que despectivamente se designó como clientelismo, o sea,
yo te hago entrar, pero me votas a mí, ¿no? Claramente, ¿eh? Y eso en ese sentido fue, podríamos decir, un invento del radicalismo. Después los radicales acusaron a todos de clientelistas, menos a ellos, pero bueno, claramente eso fue clientelismo. El problema era qué hacemos con los inmigrantes que no votan, ¿no? ¿Qué hacemos con los inmigrantes que no votan? Y lamentablemente la receta de este primer gobierno fue nefasta, ¿eh? Porque fíjense, en líneas generales, el primer gobierno de Irigoyen, podríamos decir que fue un gobierno pro-trabajador. Saquémosle pro porque siempre queda mal. Un gobierno que dispuesto a aprobar leyes laborales y de protección para el trabajador, ¿no? Uno podría decir con muy mala intención, y claro, porque ahí está tu clientela, ¿no? Si esos son los que después te van a votar. Y a juzgar por la actitud que tuvo ese gobierno para con las movilizaciones y huelgas de inmigrantes, uno puede decir, y bueno, pero entonces me parece que tiene razón, ¿no? Porque con tus clientes pareciera que está todo bien. Ahora, cuando hay, por ejemplo, una huelga en la Patagonia, mandamos a reprimir. Ustedes escucharon hablar de la Patagonia rebelde, Bueno, pueden ver la película además, que es muy interesante. Fue la Patagonia rebelde, año 1920, el primer gobierno de Irigoyen, fue una huelga de trabajadores inmigrantes, muy especialmente anarquistas, y con conciencia de clase, que terminaron no solo ferozmente reprimidos, sino que además, este dato es tremendo y es una mancha muy grande para este gobierno, solo en la Patagonia hubo 1.500 fusilamientos. Fusilamientos. Esto es terrible en el marco del gobierno más democrático que habíamos tenido a ese momento, hasta ese momento. Lo mismo ocurrió en los famosos talleres Bacena, en la conocida como la Semana Trágica. Y algo muy similar ocurrió en el norte de Santa Fe, con una empresa inglesa llamada La Forestal. No sé si a alguno le suenan estos datos. Bueno, en los tres casos se trataba especialmente de trabajadores inmigrantes, en la mayoría también organizados, ¿no? A través de sindicatos socialistas, comunistas, anarquistas, etcétera, que fueron ferozmente reprimidos y hasta fusilados. Así que esa es una gran mancha también de este gobierno. Hay otro dato que no es menor. Yo les contaba que obviamente la oligarquía se sintió molesta con esta invasión de la chusma, ¿no? Que venían a ocupar los cargos que hasta ese momento ocupaban ellos, ¿no? Sin embargo, llegó a conceder, sin chistar, que la desalojaran de los cargos institucionales en tanto y en cuanto siguieran manejando los medios de prensa. La prensa, La Nación y el diario Crítica se convirtieron en instrumentos para demoler al gobierno de Irigoyen. Y le fue muy bien, ¿no? En esa demolición. O sea, a ver, dicho vulgarmente, sáquennos de donde quieran, que total nosotros seguimos manejando la prensa, ¿no? Y a partir de las campañas de prensa, fíjense, yo me anoté acá de qué acusaban a Irigoyen. Lo acusaban sucesivamente, ¿no? Y hasta simultáneamente, diría yo, de rojo, o sea, de comunista, de obrerista, de demagogo y de estatista. Estas cuatro, entre tantas otras cosas terribles y calificaciones sobre su persona y demás, eran las que primaban a la hora de dirigirse al gobierno de Irigoyen. Una campaña sistemática para asociar más que nada la personalidad de Irigoyen con todo esto tan terrible, ¿no? Que es terrible ser obrerista, por ejemplo, ¿no? O ser estatista.
Y bueno, esta prédica tuvo, digamos, su momento culminante en el golpe encabezado por Félix Uriburu del año 30. Ustedes saben que hubo un interregno ahí, Irigoyen tuvo que ceder para que Alvear pudiera ser presidente en el año 22, o sea que hubo un interregno de un radical no irigoyenista. Luego Irigoyen volvió a ganar las elecciones en el año 28, ¿no? Pero obviamente solo pudo completar 2 años de su periodo de 6. ¿Por qué? Porque hubo un golpe, en este caso sí tenemos que decir muy especialmente militar, aunque todos los golpes, ustedes ya debieran saber a esta altura que todos los golpes son cívico-militares, en el año 30. Considerado quizás el primer escalón de una sucesión de golpes de Estado en nuestro país. Ahora digo, más allá de todas estas caracterizaciones de su clientelismo y de la represión de las huelgas obreras, inmigrantes y demás, es absolutamente innegable que, por lo menos el primer Irigoyen, del segundo podemos decir poco y nada, mantuvo una política que podríamos llamar de nacionalización, y soberanía política. Hubo un intento, con las fuerzas que pudo, de nacionalizar los ferrocarriles, el comercio exterior, las empresas públicas, los transportes. No siempre le fue muy bien, por supuesto, en una correlación de fuerzas bastante adversa, pero podríamos decir que su programa y su proyecto político tenía que ver con esto. Lo que sí también es cierto, al final estoy haciendo juicios de valor que no correspondían, pero es imposible no hacerlo. Lo que también es cierto, y que muchos le criticaron, menos en su momento que luego, por supuesto, que vieron que con el diario del lunes somos todos criticones, que Irigoyen no tenía un proyecto, no tenía un plan de gobierno, no tenía un modelo alternativo para salir del modelo agrario exportador. Y por lo tanto, se considera, más que se considera, fue más que obvio, que ese modelo recién tocó su límite en el año 30, no por el golpe de Uriburu, sino porque, ¿qué pasó en el año 30? La crisis del 30, obviamente. ¿Ven cómo todo se conecta, no? ¿Vieron lo que les pasé yo en la última consigna? Bueno, vayamos pensando en esto. Por supuesto que el golpe del 30 y lo que ocurrió luego está íntimamente relacionado con esa crisis que ¿qué hizo? Entre otras cosas, cerró los mercados. Y por lo tanto, por eso digo que es tan sencillo esto, ¿no? Si los mercados externos se cierran y no podemos adquirir lo que adquiríamos hasta ese momento, manufacturas, productos industriales, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, nadie descubría nada, o sea, teníamos que producir aquí lo que antes comprábamos afuera, y por lo tanto se inició ya en los 30, de manera absolutamente incipiente, podrán imaginar, porque veníamos de un modelo agrario exportador, lo que luego se conoció como el modelo de sustitución de importaciones. O sea, a ver, cualquier ser humano con sentido común en un momento de cerrazón de los mercados, ¿qué haría? Producir acá y poner barreras arancelarias para que no entre la lluvia de importados, ¿o no? Cualquiera de nosotros diría, che, si lo que escasean son los dólares, porque no le vendemos nada a nadie, y bueno, entonces vamos a poner aranceles para que no lluevan los importados, y vamos a ponernos a producir aquí, vamos a incentivar la industria nacional, ¿no? ¿Todos harían eso? Bueno, increíblemente no están haciendo eso, porque la situación mundial, solo que la crisis no fue la del 30, sino la de 2008, pero tuvo repercusiones muy similares a la crisis del 30. Bueno, entonces fíjense, estos señores, tremendamente
conservadores, violentos y autoritarios. Sin embargo, pusieron en marcha un programa de sustitución de importaciones. No les quedaba otro remedio, no era decir, si no nos vamos a separar de fuego del país, no, o sea, queremos seguir nosotros acá. Y comenzó una década que históricamente se conoció como la década infame. En el 30, la década que va desde el 30 al 40, fue conocida como la década infame, por muchas razones, ¿no? Pero en primer lugar porque lo que primó fue el fraude, ¿no? Se terminaron las elecciones democráticas y ahora tenemos que hacer fraude porque nosotros somos los que sabemos gobernar, como siempre pensó la oligarquía. Es más, ¿saben cómo llamaban a ese fraude? El fraude patriótico, ¿les suena? O sea, nosotros tenemos que hacer fraude por la patria. Se autojustificaba. Exactamente, fraude patriótico. O sea, que la chusma no vote ahora. Ahora nosotros decidimos quién va a ganar. Porque si la chusma vota, puede llegar a votar candidatos populares, que a nosotros nos van a hacer la vida imposible. Entonces, que no vote la chusma. Pero además, el periodo de fraude patriótico también fue conocido como el periodo de la entrega y la dependencia, muy especialmente de Inglaterra, ¿no? ¿Escucharon hablar del pacto Roca-Runciman? Bueno, es justamente de esta época, ¿no? El intento de asesinar a Lisandro de la Torre, hay una película, Asesinato en el Senado de la Nación, porque denunció justamente ese pacto que otorgaba concesiones extraordinarias a Inglaterra para hacerse de nuestra carne. Bueno, todas esas cosas terribles ocurrieron en la década infame. Y miren qué cosa, ¿no? El domingo pasado, los invito, ustedes todas las cosas que yo digo las tienen que chequear, porque yo soy muy mentiroso. El domingo pasado, diario La Nación, el historiador del diario La Nación, que se llama Luis Alberto Romero, escribió una nota en el suplemento Ideas del diario La Nación para decir que en realidad la década infame no fue tan infame, que estuvo buena. Léanlo. Es tremendo. Bueno, pero hay que leer también La Nación, Hay que leer La Nación porque nosotros nos enteramos de cómo operan y cómo trabajan y hacia dónde van. ¿Por qué? Porque efectivamente es hacia donde nos quieren llevar, ¿no? Porque miren, si la gente vota y se equivoca para ello, ¿no? Entonces ahí teníamos que poner algún límite. Entonces nos vamos preparando, desde La Nación nos vamos preparando ante la posibilidad de que haya un pueblo capaz de elegir cómo habrá sido de infame, ¿no? Por la entrega del país a los intereses extranjeros, fundamentalmente, y por el fraude. Se terminó la ley Sáenz Peña en esa década. Por supuesto que me fui nuevamente. No me tenía que ir. Y tengo muchos datos. Hoy sí que no vamos a terminar. Pero prometo seguir la clase que viene. Miren, cuando se cuando se creó, más que se nacionalizó, la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales, el Estado Nacional aportó 8 millones de pesos. No podemos hacer ninguna comparación porque 8 millones de pesos en esa época, la verdad no sé a cuánto correspondían. Todavía patrón oro, bueno, ni siquiera lo podemos trasladar a dólares. Vieron que obviamente cuál es uno de los caballitos de batalla de los conservadores ultraliberales y neoliberales, es que todo lo que está en manos del Estado es malo, ¿no? Y que el Estado no debe ser empresario. Una boludez. Sí. ¿Sabes cuántos ceros le sacaron al peso? ¿Desde ese entonces, decís vos? Desde el comienzo. No, la verdad que no. Tira un número. No puedo saber. Hubo muchas devaluaciones, ¿no? Pero contalo vos. 2.300.000 ceros. Bueno, cada situación de ese tipo supone una devaluación del peso, ¿no? Obviamente eso, sacarle ceros en realidad se traduce como devaluación. O sea, cambiamos la moneda y devaluamos.
Bueno, la empresa empezó con 8 millones de pesos, ¿no? Vieron que siempre, para esta prédica, las empresas públicas son ineficientes. En realidad son ineficientes porque le complican la vida a las grandes empresas petroleras, la Shell, la ESSO o la Standard Oil. Bueno, hacia 1930, cuando se terminó este periodo, los activos de esa empresa que se hicieron con 8 millones de pesos ascendían a 250 millones. 250 millones. Por lo tanto, YPF durante mucho tiempo pudo determinar el precio de la nafta. Si hay una empresa estatal que controla el mercado, determina el precio de la nafta. Ustedes saben que YPF se nacionalizó, ¿no?, la década pasada. Sin embargo, el precio de la nafta, que ahora va a volver a aumentar, se dolarizó. O sea, por más que YPF estaría en condiciones de controlar el mercado, nosotros seguimos pagando la nafta a precio dólar en Argentina. Bueno, no voy por esa ventana que sale, pero es absolutamente inevitable hacer esto, ¿no? Ni hablar de la privatización de la década del 90. Otro gobierno, ¿vieron? Los gobiernos neoliberales entregan y privatizan, y los gobiernos populares democratizan y nacionalizan. Esto históricamente todavía así aquí en todos los países del mundo. El tema es que nos demos cuenta. Nada más que eso. Si nos diéramos cuenta, si conocemos un poquitito la historia, mínimamente, como estoy tratando yo de transmitirlo, es más que suficiente. O sea, no hay que ser Einstein. Esto es un ABC, es una cosa sencilla. Yo por eso les tiro datos. Por supuesto que hago juicio del valor, pero les tiro datos. No, pero por eso está la implementación de que todas las ideas y los modelos populistas son malos. La mayoría de la gente cree que lo popular es malo. Hoy una compañera, yo me indigné, puso que la queja de las universidades era como que decía, ya que las universidades se quejan de la falta de fondos, tendrían que empezar a cobrarle a los extranjeros por esa idea. Esa idea, ¿no? Yo, que hace 30 años que vivo acá, pago impuestos, todo, sacando todo eso, Argentina tiene uno de los grandes valores que yo le veo a Argentina como país, es eso, precisamente la educación. Y de implementar esta idea de que el otro día escuchaba a la gobernadora y decía que iban a ser como Sarmiento, que traían maestros de afuera, por la lucha que tienen los maestros. Después, estas ideas que van diciendo que la gente va comprando, de que todo lo que es público es malo, como decíamos recién, que la mayoría de la gente lo compra, porque no se pone a pensar por qué es y a dónde bueno, está llevando. El famoso caer en la escuela pública, ¿no? Claro. Como sinónimo de algo espantoso. Y además, que con ese criterio yo me indigné también por una cuestión de que, más allá de que no considero que eso se debería hacer, al margen de eso, es de una ignorancia total y obviamente debe estar hecho a propósito, porque en realidad ahí queda como que al cobrarle a un extranjero se solucionan todos los problemas que tiene la universidad, cuando en realidad lo que ahora pasa es que la plata está, porque de hecho hubo un presupuesto, que la gente ni sabe que hay un presupuesto y que no se está pasando. Entonces, por más que le paguen los extranjeros a las universidades, si el Estado no nos pasa la plata, seguimos en la misma situación. Entonces son dos cosas totalmente distintas, pero que crean ignorancia a propósito, obviamente. Totalmente. Además, digo, de que ese es un dato xenófobo, Claro. además, digo, el porcentaje de extranjeros es inferior al 1%. Inferior al 1%. Igual que en términos laborales, ¿vieron cuando se dice los extranjeros nos vienen a robar el trabajo? Menos del 1%. Es más, los extranjeros vienen a hacer acá las tareas que nosotros no hacemos. Y por menos plata. Y justamente por muchísimo menos. ¿Y qué vamos a hacer Europa? Y que vamos a hacer dentro de poco tiempo, dentro de muy poco tiempo, vamos a hacer esas tareas que hasta ahora hacían los extranjeros, a quienes además odiamos, ¿no? Bolivianos y paraguayos, empezando por eso. Bueno, seguimos con YPF. Voy a ver si me voy un poco, ¿no? Porque nos vamos a atrasar un montón. Bueno, estamos en la década infame, que según este señor Luis Alberto Romero, Diario de la Nación del domingo, pueden buscarlo. Creo que el título es así, al final no era tan infame, creo, ¿no? Por supuesto que el desarrollo es patético.
pero léanlo. Ahora No tan fíjense. infames como se dice. Mira, no tan infame como se dice. Hacia allá vamos, se está diciendo. Basta de elecciones, basta de votar, basta de populismo. Bueno, hacia el año 43, que podríamos decir todavía continuaba esta década, hubo un grupo de oficiales del ejército que se rebeló contra la infamia de la oligarquía gobernante, cuya sigla era el GO, el Grupo de Oficiales Unidos, uno de cuyos integrantes era, creo que el entonces coronel Juan Domingo Perón. En los gobiernos que le sucedieron a ese, yo no le podría llamar un golpe de Estado, ¿no? Porque en realidad es una revolución en contra de la oligarquía, pero bueno, para los manuales quedó como un golpe de Estado. Si bien quienes asumieron la presidencia no eran santos de mi devoción, pero bueno, al menos este coronel, desde el Departamento de Trabajo primero y luego desde la Secretaría de Trabajo, en realidad eso fue una maniobra para no tener que depender de ningún ministerio, sino depender directamente del Poder Ejecutivo. El coronel Perón hizo inició, aún sin ser presidente de la nación, una campaña por la ampliación de derechos sociales y muy especialmente laborales. Entonces, tendrían que imaginar que durante esa década infame, los salarios, las jubilaciones, las condiciones laborales, ¿no?, eran lo más precario que se les pueda ocurrir, ¿no? ¿Qué sé yo? En el campo, históricamente, la poquísima mano de obra que emplean las tareas del campo es esclava o semiesclava. Por eso, un estatuto del peón rural, por ejemplo, ¿no?, entre otras cosas. Digamos, la situación de los trabajadores argentinos en general, luego de todas estas sucesivas oleadas de liberalismo, porque todavía no lo podríamos llamar neoliberalismo, claramente estaban muy deterioradas, ¿no? Pero además, digo, más allá de donde uno deposite la mirada, ¿no?, también había una situación internacional, como recién vimos, que obligaba a modificar diametralmente ese modelo productivo. O sea, no era posible para ningún país con cierto sentido común mantener un modelo agrario exportador. Por infinitas razones, pero una de las tantas razones era porque nadie nos compraba nada. Y porque además, no sé si ustedes recuerdan que en el año 45 había terminado la Segunda Guerra Mundial. Vieron cómo siempre tenemos que hacer estas conexiones, son absolutamente necesarias. Por eso mi consigna, no hay ningún acontecimiento histórico puramente nacional que no tenga algún vínculo con el contexto internacional. Entonces, lo que pasó luego del 45 es que Europa estaba, obviamente, destruida, y la gran potencia ganadora de esa guerra, por lo menos en Occidente, fue Estados Unidos. ¿Qué hizo Estados Unidos? Lanzó el llamado Plan Marshall. ¿En qué consistía? El Plan Marshall decía: yo los ayudo, yo soy el principal acreedor del mundo, ¿se acuerdan? Estados Unidos se convirtió en el principal acreedor del mundo. Yo los ayudo, yo les doy crédito, pero me compran todo a mí, no a los argentinos sucios esos sudamericanos, me lo compran a mí. Por lo tanto, hubo un desbalance absoluto de lo que se conoce como la cuenta corriente o la balanza de pagos, o sea, la diferencia entre exportaciones e importaciones, ¿no?, como lo hay ahora. No son casualidades, ahora por otras razones. Pero bueno,
el entonces gobierno de Ramírez, Fabres y luego Perón, entendieron perfectamente que la hora ameritaba iniciar un proceso de producción nacional, de industrialización. Y como todo proceso de industrialización, necesita, por un lado, inversiones genuinas que se vuelquen en la actividad productiva, y por otro lado, trabajadores, ¿no? Ustedes recuerdan, seguramente recuerdan, cuando vimos el Fordismo y el keynesianismo, que la idea, o a Roosevelt, el New Deal, que no se enoje Milei, cuando vimos el New Deal de Roosevelt, era que el modo de que un país crezca y se industrialice es obviamente generando un mercado de consumo. Si no nos compran afuera, vamos a producir para el mercado interno. Algo casi de sentido común, ¿no? Ahora, si el mercado interno no tiene plata, ¿para qué vamos a producir si no nos va a poder comprar nada? Por lo tanto, tenemos que generar condiciones de trabajo dignas y salarios altos. ¿Y cómo se logran las condiciones de trabajo dignas y los salarios altos? Hay una sola manera de lograr eso: a través de la sindicalización de los obreros, o sea, generando instituciones capaces de defender los intereses de clase. Después ustedes me podrán decir, bueno, pero hay tales y cuales dirigentes, estamos totalmente de acuerdo, o sea, que existan tales y cuales dirigentes a los que les importa tres pitos, la precarización y la dignidad del trabajo obrero, eso no habilita a meter en esa bolsa de mugre al sindicalismo, porque el único modo de pelear por condiciones de trabajo dignas es la organización sindical. Es la organización sindical la que permite que estemos dando este curso, por ejemplo, y que podamos organizarnos para ir a pelear el día jueves a las 15 horas por una educación pública de calidad y por mejores salarios para docentes y no docentes. Sin organización sindical no hay mejores salarios. Lo que hay son individuos atomizados que no tienen, que pueden hacer lo que puedan, que pueden arreglar las condiciones laborales individualmente con su patrón. Y el patrón, ¿qué les va a decir? Tómatela. ¿Qué pasa el que sigue? ¿Usted cuánto quiere cobrar? 10 pesos, venga para acá. ¿Y usted cuánto? 5. Ráquese de acá. Contrato al vecino. Sin fuerza sindical no hay trabajadores ni salarios dignos. Que quede claro. Eso no solo lo entendió el peronismo, eso lo entendió Roosevelt, lo entendió Keynes y lo entendió hasta el propio Henry Ford, el inventor del automóvil Ford. Ese entendió claramente eso. ¿A quiénes les vamos a vender? A trabajadores sindicalizados. Claro que el riesgo para el empresario es que eso después se me vuelva en contra. Claro, por supuesto que sí. Solo que si no tengo mercado externo y no tengo mercado interno, me dedico a otras cosas. Si quiero vender, decía Ford, yo necesito que mis obreros me compren el Ford Falcon, o en aquel momento el Ford T, ¿no? Si mis obreros no lo pueden comprar, ¿a quién se lo voy a vender? ¿Se entiende? Esto casi sentido, el ABC, sentido común, ¿no? Por supuesto que no le quito mérito a ese proceso de industrialización que se puso en marcha, pero también es cierto que no había otro remedio para lograr el crecimiento de un país que ponerse a producir. Y me estoy yendo otra vez del libreto, y para ponerse a producir e industrializar necesitamos capacitar. Necesitamos obreros que estén capacitados. Y ustedes que están aquí, ¿saben qué fue lo primero que se le ocurrió a Perón para capacitar a los obreros? ¿Cómo? Crear esta universidad, esta en la que estamos acá, el 19 de agosto del año 48.
estamos acá gracias a esa creación de la Universidad Obrera Nacional. ¿Por qué? Obviamente, porque era la universidad para que los obreros se capaciten y pongan en marcha un modelo industrialista. Entonces, en el año 48, por primera vez, los trabajadores, los obreros, los sectores populares accedían a la educación superior, por primera vez. Y además, juntamente con esa creación, se decretó la gratuidad de la enseñanza universitaria. Ese es otro de nuestros orgullos. Ese debería serlo. A nosotros nos envidian en América Latina y por eso se vienen a estudiar aquí. Porque es en uno de los pocos países del mundo donde la gratuidad llega hasta la educación superior. Ese es nuestro orgullo, debiera ser nuestro orgullo. Y esta universidad también debiera serlo. Entonces, no la vamos a defender quedándonos en el escritorio el jueves a las 15 horas, sino saliendo a la calle. Está claro eso, ¿no? No sé si soy muy insistente con esto. Sí, soy muy insistente, pero seguiré siéndolo. Bueno, pero además de la Universidad Obrera, que voy a establecerla, ahí sí me voy a tener que copiar. Y esto, por supuesto, que yo todo lo que digo, ustedes lo tienen que chequear, ¿eh? Siempre, repito, yo soy muy mentiroso. ¿Cuántas escuelas se crearon en este tiempo, primarias y secundarias? En el 44 se creó primero la CENAOP, que era la Comisión Nacional de Aprendizaje. Sí. Y de esa dependían escuelas fábricas y escuelas de medio turno. Que no, como dependían del Ministerio de Trabajo y no del Ministerio de Educación, no podían acceder a cualquier universidad. Correcto. Pero déjenme, acá tengo un dato, que tendrán que ir a chequear, por supuesto, ¿no? No lo tengo. Bueno, según el dato que yo pude recoger, entre el año 46 y el año 55, que fue el golpe, se crearon 8.000 escuelas. Para que tengan una idea, porque uno puede decir que eso es mucho o es poco, 8.000 escuelas, ¿no? Entre el año, escuchen bien esto, 1810 y 1946 se crearon menos de 8.000. Desde 1810 hasta 1946 se habían creado muchas menos de 8.000 escuelas. Por lo tanto, en esos 9 años se crearon 8.000 escuelas y 1.000 jardines de infantes. 1.000 jardines de infantes. Vieron que, y sin embargo, ¿no? El peronismo, el populismo, todo eso se asocia con la ignorancia, con las alpargatas. ¿Qué cosa, no? El gobierno que crea la primera universidad a la que los obreros pudieron acceder, 8.000 escuelas y 1.000 jardines de infantes, además de todas las escuelas técnicas, etcétera, etcétera, sin embargo, se asocia con todo lo malo que puede haber en el mundo, ¿no? Empezando por la ignorancia. Y así fue maltratada en el golpe del 55. Vidal iba a construir 3.000 jardines. Bueno, sí, hay que esperar un poquito. Y con la plata del fútbol para todo, no sé cuántos jardines se iban a construir, no sé cuántos miles. No llegaron a uno todavía, pero le falta 1 año y medio. Si hay una de esas, va a tener un récord. Quizás cierran un montón y la reapertura. Al cerrar ya están cerrando. Sí, por eso. Bueno. Si es que en algún momento hablan. Déjenme copiar, porque si no yo me voy por las ramas. Entonces necesito... Perdón. Sí. Una cosa que también me la sacar es la educación técnica. Y sí, porque si no ahí va a estar... Ya cerraron, escuchen esto, ya cerraron 300.000 pymes. 300.000 pymes cerraron desde 2015. ¿Para qué quieren educación técnica? ¿Para qué industria? Si lo único que rinden son las de BAC y el dólar, por supuesto, ¿no? Entonces, si toda la economía está financiarizada, ¿quién va a invertir en la producción? ¿A quién se le va? Un estúpido solamente invertiría en producir. Porque además, ¿cómo vas a producir
en un país donde el salario está absolutamente deprimido. O sea, volvemos a lo mismo, ¿vieron? ¿Quién te va a comprar lo que producís? Afuera no te lo compra nadie, ya está. Está cerrado el mercado externo prácticamente, salvo para algunos pocos productos argentinos como la soja. ¿Y acá quién se lo vamos a vender? No, yo compro Leva, compro dólar, compro acciones de Techin. O sea, ahora están en baja, ¿eh? Ahora están en baja las acciones de Techin porque aparecieron en la fotocopia. Pero la gente no ve esto, no se ve, ¿no? ¿Por qué? Bueno, vos haces otra vez. La pregunta tuya es la pregunta del millón. Lo importante es que lo veamos quienes estamos aquí y que seamos capaces de difundirlo. Pero ustedes me quieren llevar al siglo XXI. Vieron que yo me resisto. Estoy en el 40, estoy en el siglo XX. ¿Vieron cómo me resisto a ir al siglo XXI? O sea que vuelvo. Bueno, es cierto que, digo, más allá de... Se puede decir muchas cosas de este periodo, por supuesto, es infinito lo que se puede decir. El peronismo será siempre polémico, será una divisoria de aguas, históricamente en la Argentina. Para algunos será puro fascismo populista y para otros será justicia social, obviamente. Pero fíjense, el propio Perón decía que él se había inspirado, su movimiento y su proyecto político se había inspirado en varios episodios de la historia. Uno de esos episodios había sido, obviamente, la doctrina social de la Iglesia. O sea, el costado bueno, más cristiano, profético de la Iglesia. Otro había sido, dicho por Perón, el New Deal de Roosevelt. Y si ustedes quieren acá, pongan todo el keynesianismo, toda esta idea de incentivar lo que Keynes llamaba la demanda agregada. El gasto público, el consumo, la inversión, las exportaciones. Demanda agregada. Mientras haya demanda, habrá oferta, y no al revés. ¿Qué significaría al revés? Teoría del derrame. Muchos ricos, muy ricos, que se les van cayendo las migajas de riqueza y entonces nos alimentan a todos los demás. Bueno, lo de Keynes era exactamente inverso, y lo del New Deal de Roosevelt también. Lo que tenemos que hacer es incentivar el consumo. Para incentivar el consumo hay que pagar salarios dignos. Para que haya salarios dignos, sí o sí tenemos que estar sindicalizados. ¿Está claro esto? No lo digo yo también lo digo. Lo decía Keynes, lo decía Roosevelt, lo decía Henry Ford, lo decía Perón, por supuesto. Entonces, claramente aquí hubo durante el peronismo, una ruptura absolutamente inédita, ¿no? En muchos sentidos, pero el principal de esos sentidos fue porque ahora sí esa democratización llegaba a los sectores populares, no solo a las clases medias, como durante el radicalismo, sino finalmente a los sectores populares, que fueron los grandes protagonistas de esta década del 40 y del 50 también. Hay un pasquín que está circulando también, cuando no, en el diario La Nación, de un tal Fernando Iglesias, no sé por qué dice no, que se tomó el trabajo, hay que reconocer que se tomó un trabajo, y después hay otro trabajo que él no hizo, para decir que en realidad todas las conquistas que se atribuye el peronismo fueron de otros gobiernos. Que encima está mal hecho, porque yo, revisé absolutamente... Está horrible, yo también me tomé el trabajo de revisarlo todo, punto por punto. Es exactamente lo que dice. No nos va a alcanzar el tiempo hoy, pero la clase que viene hagámoslo porque no tiene desperdicio. Lo primero que les voy a mandar, si quieren, es ese pasquín, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llama. Entonces dice, bueno, vacaciones pagas, por ejemplo. No, bueno, eso, ahora lo vamos a ver un poco eso. Aguinaldo y así. Sí, no. En realidad todo esto ya estaba. En la década de infame estaba todo eso. Pero bueno, no importa. Esto no inventaron nada, entonces creyeron que habían inventado algo. Esa es la idea. Pero fíjense, a ver, por ejemplo, el régimen jubilatorio, ¿no? Tal cual lo conocemos hoy, se inició, no como lo conocemos hoy, mejor dicho,
en la época de Alvear. Ahora, fíjense, porque esto hay que resolverlo definitivamente con datos, ¿no? Sin datos esto no funciona. Esperen que tengo una llamadita acá que me lleva al lugar donde tengo el dato. Si lo encontrara, igual estaría buenísimo. Ahí está. Ya voy bien. Acá estamos. Vamos a empezar por otro lado, porque estoy un poco perdido. Pero bueno, en realidad lo que va a terminar definiendo ese sistema que en los 40 se hizo universal es la cantidad de afiliados, que justamente era el dato que les quería dar y que ahora me va a costar encontrarlo. Pero bueno, es cierto que el inicio de un sistema previsional absolutamente limitado fue en el año 24, con el gobierno de Alvear, solo que durante el peronismo lo que ocurrió es que se universalizó. Entonces, el derecho a la jubilación la tuvieron todos los trabajadores, e inclusive para aquellos que no habían podido tener un acceso, porque no habían podido tener un trabajo estable, se creó una pensión a los 60 años, con lo cual prácticamente la cobertura fue de más de un 90%. Ese es otro de nuestro orgullo. No sé si ustedes saben que todavía, y a pesar de este desastre, todavía nosotros tenemos una cobertura provisional cercana al 100%. O sea, todos aquellos en edad de jubilarse prácticamente están jubilados en Argentina. Por supuesto que pasó otra década, no esta. Ahora nuevamente están queriendo explícitamente recortar todas esas jubilaciones que se vieron como moratorias. No sé si lo saben esto, que son 3 millones de jubilados que pudieron jubilarse en la década pasada y que ahora el Fondo Monetario les exige este recorte. No sé si se van a animar a tanto, pero están los planes y ya lo dijeron. El ministro de Dujovne lo dijo explícitamente, tenemos que recortar esas jubilaciones. Por eso vamos viendo los contrastes. Pasamos de un sistema absolutamente universal, por supuesto que después hizo eclosión en los años 90, ese sistema aparecieron las FJP y todo eso que vamos a ver, y luego se reconstruyó, se creó un fondo de garantías que lo están diezmando también, y se logró una cobertura jubilatoria cercana al 100%. La cobertura jubilatoria más alta de toda América Latina, otro orgullo nacional. ¿Cuándo se inició esto? En la década del 40. En la década del 40, por eso digo, pero Iglesias se lo atribuye a Alvear, para empezar. ¿Qué más? Entonces, uno de los grandes instrumentos creados durante el gobierno de Perón de redistribución de la riqueza fue el llamado IATI. No me pregunten las siglas, ya se las voy a decir. Lo que pasa es que cada vez que me pongo a buscar, bueno, era un instituto de no sé qué, yo les digo de qué se ocupaba, que lo que hacía era comprarle a los productores toda la cosecha. O sea, ustedes son productores del campo, bueno, yo se las compro. ¿Y qué hago yo? Yo, Estado. ¿Qué hago yo con la cosecha? Primero abastecer para el mercado interno. O sea, dicho de otro modo, pongo el pan barato para que el mercado interno pueda comprar. Con lo que me resta, lo exporto. Por eso, la oligarquía nunca le perdonó a Perón el IAPI, porque el IAPI fue un instrumento para transferir recursos de la oligarquía terrateniente a la industria. Para eso se creó el IAPI. Ojo, estos señores recibían su paga por lo que producían, o sea, nadie les robaba nada, solo que había un organismo estatal capaz de redistribuir y lograr precios accesibles para los cereales, para el pan, para la carne, etcétera, etcétera. También era el nexo también de pequeños comerciantes que no podían llegar a hacer exportaciones con más importantes. Por supuesto, además, es cierto. Y hay un tercer elemento que me hiciste acordar ahora, que también el IAPI, fíjense qué paradoja,
les terminó resolviendo los problemas a estos señores en tiempos de sequía, porque en los años 40 hubo una enorme sequía que duró 2 años. Entonces, en tiempos de sequía, ahí el IAPI, ¿no?, venía a auxiliarlos, ¿no? O sea, por eso digo, toda esta pavada de que en realidad, o sea, Perón no quería al campo, es una pavada, porque en realidad el campo también era una pata necesaria, ¿no? Nuestros principales productos de exportación, digo lamentablemente, porque esos productos no tienen valor agregado, son las materias primas. Entonces el tema es qué hacemos con la renta agraria. Esa es la gran discusión. Por ejemplo, una de las grandes discusiones, ¿cobramos retenciones? Ahí está. Si no cobramos retenciones, ¿cuánto vale el pan? ¿Saben cuánto aumentó el pan desde 2015 hasta ahora? No lo sé, yo pregunto porque sé que es una barbaridad, pero no tengo la cifra exacta. Mejor dicho, les reformulo la pregunta. ¿Ustedes saben por qué los precios de los alimentos aumentaron lo que aumentaron? Porque estos señores vinieron a reducir las retenciones. Y las retenciones lo que hacen es justamente tornar un poco menos competitivo el mercado externo y obligarles a estos señores a vender para el consumo popular. Si yo no tengo ninguna traba y yo mi trigo se lo vendo a China, por ejemplo, y se lo vendo a un precio internacional de, no sé, X dólares la tonelada, obviamente eso que me queda se lo voy a vender al mercado interno a ese mismo precio. A ver, supóngase que yo produzco trigo o cualquier cereal. Entonces a mí el mercado externo, el precio internacional del trigo, hace que yo lo venda, supónganse, no sé, a $1 el kilo de pan. Vamos a poner así. $1 el kilo. Está mal el dólar, no sé cuánto, pero bueno, pongamos $1 el kilo. Si yo, vendiendo mi trigo afuera, recibo $1 por cada kilo de pan, yo no voy a vender el pan en el mercado interno más barato. Para eso están las retenciones. ¿Se entiende? Algo tan simple como esto. Entonces, cobro retenciones no solo para recaudar de la renta agraria, sino para bajar los precios. Tan sencillo como eso. Si todos los productos de exportación se vendieran acá al precio que se venden afuera, bueno, pasa lo que está pasando. Los precios de los alimentos fueron lo que más aumentó junto con los medicamentos desde 2015. Alimentos y medicamentos. Con lo cual, ¿saben quién es el sector más perjudicado a pesar de lo que dijo Pichetto? ¿Quiénes gastan en alimentos y medicamentos por sobre todas las cosas? Los jubilados. Los jubilados, el sector más perjudicado de este tiempo. Por supuesto que los trabajadores también, ¿no? Pero digamos, cuando se mide la inflación, lo que se hace es un promedio en la canasta. Ahora, si el 80% del consumo de un jubilado se va en alimentos y medicamentos, ¿qué quiere decir? Que tuvo una inflación muchísimo más alta, inclusive que la reconocida por el INDEC. Entonces perdió más poder adquisitivo su jubilación. Entonces, la retención es un instrumento de control y regulación económico que me permite, por un lado, redistribuir la riqueza y al mismo tiempo bajar el precio del mercado interno. Las dos cosas me permiten. Ahora, si tenemos un gobierno que no cobra retenciones o que baja retenciones, obviamente, no solo cada vez recaudamos menos, sino que además los precios aumentan cada vez más. Todo se dolariza. Tenemos una economía prácticamente dolarizada. La energía la pagamos en dólares, la nafta la pagamos en dólares, el transporte lo pagamos en dólares y ahora los alimentos los pagamos en dólares. Fantástico. ¿Cobramos en dólares el sueldo? Cobramos en pesos. Quiero que me voy. Me resisto a ir al siglo XXI, pero no hay manera. Bueno, entonces acá encontré la cifra. El sistema jubilatorio pasó de 300.000 afiliados en el año 44, escuchen bien esta cifra, 300.000 afiliados en el año 44 a 3,5 millones de afiliados en el año 49. Pero no lo inventó ese sistema. Alvear inventó eso. No. Se universalizó el sistema jubilatorio y permitió que
en el año 49, 3,5 millones de ex trabajadores cobrarán su jubilación, e inclusive los no trabajadores. Hay mucha gente igual que se violenta con esto, ¿no? Este mira, está cobrando la jubilación y nunca trabajó, ¿no? No entiendo. Nunca Otro de los caballitos de batalla de la oligarquía clase mediera, en este caso. Que no haya aportado no implica que no haya trabajado. Bueno, o que su trabajo haya sido absolutamente precarizado, como el 55% de los trabajadores hasta el año 2013. El 55% del trabajo era precario, era no registrado. Todavía, bueno, ahora cada vez más, ya no sé ni en cuánto se va a ayudar, pero esa cifra había llegado prácticamente al 30% en la década pasada. Bueno, ahora ya no sé nuevamente, porque hubo una explosión de monotributistas, así que ya habría que medir si no llegó nuevamente a ese 55. Bueno, esos trabajadores no aportan, pero no aportan, ¿no? Porque son malos, no, porque no pueden, no son aportantes. Ahora, a ese pobre que no está registrado, que no está en blanco, ¿qué hago? ¿Después le niego la jubilación o se la doy? ¿Qué hago con eso? Pues todo tiene que ver con la mirada. Entonces ustedes quieren, con la ideología. Había un cartel el otro día que se hizo una marcha acá para pedir la prisión y muerte y aniquilación de Cristina Fernández de Kirchner, y había uno con un cartel que me llamó mucho la atención. Decía, nosotros no nos movemos por la ideología, sino por los valores. Valores impuestos por quién. Fantástico. ¿Y qué es la ideología entonces? ¿Qué es la ideología? Sino los valores. ¿En base a qué pensamos lo que pensamos si no es porque valoramos, por ejemplo, que sería mucho más efectivo y mucho mejor, y estaríamos todos mucho más felices si hubiera una política pensada en la demanda agregada, en el mercado interno, en el consumo popular? ¿No? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, ¿qué son esos sino valores? ¿Y qué son los valores sino ideología? Pero fíjense, esta gente ha logrado demonizar a tal punto la palabra ideología que entonces estos mamarrachos dicen, no, nosotros no estamos ideologizados, tenemos valores. ¿Qué nivel de ignorancia supone ese cartel? Es tremendo. La ideología es acumulación de valores. Eso es la ideología. Y si no, ¿qué otra cosa? Díganme alguno, por favor, ¿qué es la ideología? Valoramos. Estamos permanentemente valorando. Decimos, bueno, ¿qué es mejor? ¿Qué es peor? ¿Qué es bueno para la mayoría? ¿Qué es bueno? ¿No? Eso es valorar. Eso es tener una mirada, un proyecto de país, una mirada del mundo, de la organización sindical, por ejemplo. Ni hablar, miren que si le preguntamos a esta gente sobre qué diría sobre una organización sindical. ¿Qué son los sindicatos? Para estos mismos señores. Yo creo que lo demonizaron desde ese aspecto, que es como que ideología es, sería como un conjunto de gente que pelea por algo que para ellos no corresponde, y es marcar la individualización todo el tiempo, como que no se puede pensar en conjunto porque haces ese tipo de reclamos y que no te corresponde. O sea, el típico, el flan, digamos. Es el típico del... Bueno, eso todavía yo quiero que alguien me lo explique, ¿no? Porque todavía no lo entiendo. Yo lo entendí perfecto y no... Después me lo explicas. Sí, No sé qué es eso. Sinceramente, miren que hice o sea, de hecho hasta Burrich pero ni no. siquiera lo entendió bien. O sea que, bueno, igual Burrich no puede entender nada, pero digo que, o sea, hasta un político que en teoría lo debería haber usado a su favor ni siquiera lo entendió. O sea, en sí la metáfora es malísima. Sí. Bueno, a ver, breve, porque igual vamos a seguir. La clase que viene voy a reformular todos los temas porque no dije ni la cuarta parte de lo que tenía para decir. Pero bueno, seguimos. Vacaciones pagas, ¿no? Aguinaldo. Bueno, todavía no se legalizó. Eso sí que todavía no se legalizó. Bueno, no digo, pero que estas son las cosas que enumera este señor, ¿no? Por ejemplo, el pago del aguinaldo o de las vacaciones pagas nunca se hizo efectivo. Nunca. Por supuesto que fueron conquistas, leyes votadas en otro tiempo que la Unión Industrial o la Bolsa de Comercio, la sociedad rural,
Dijo no. Cuando se lograron implementar por primera vez durante el primer periodo. ¿Cuándo? Durante el primer periodo. Tanto el aguinaldo, que esto sí fue un invento puro y duro, como el estatuto del peón rural, o las vacaciones pagas y la ley de accidente de trabajo, que también se puso en marcha en esta época, las debemos a este tiempo. Aunque en algún otro gobierno, algún que otro diputado, que por lo general el diputado, ¿saben quién era el diputado que hacía siempre la propuesta, que no le daba pelota? Alfredo Palacios. Terrible antiperonista, pero no importa. Sus propuestas eran propuestas centradas en el interés de los trabajadores, ¿no? La única que tuvo éxito en su tiempo fue la del descanso dominical, año 1905. Todas las demás quedaron en el tintero. El propio Peón decía, ya que estamos entre las fuentes de las que se inspiró, él reconocía los proyectos de ley socialistas, nosotros nos vamos a basar en eso, y los vamos a hacer nuestros y los vamos a votar. Y vamos a tomar esa decisión. No es malo porque no es mío, al contrario. Pero ¿quién lo implementó? Yo. Por primera vez en la historia de este país. Muy a pesar del señor Iglesias. Por primera vez todas estas conquistas obreras y populares se pusieron en marcha en los años 40. Por primera vez en la historia. Yo, quiero preguntar, sacarme la huevo si no me voy a confundir. Para eso será el mismo que hizo la posibilidad de la ley en contra de la trata de blancas, ¿no? Una de las primeras leyes contra la trata de personas. La verdad que no conozco, pero es muy probable que haya sido así. Es muy probable. O Alicia Moro de Justo, si no. No, era. Pero bueno, puede ser. Sí, por supuesto que las ideas socialistas siempre han sido muy buenas. El tema es cómo se implementan, ¿no? Porque pareciera que si no caen del cielo, ¿no? Sino que esto tiene que ver con una correlación de fuerzas, ¿no? Efectivamente, en ese momento, la correlación de fuerzas fue favorable para que esto, por primera vez en la historia, se implementara. Esa es definitivamente la cuestión. O la voluntad política de hacerlo, por supuesto, en base... Porque, a ver, yo les decía, no hubo en el radicalismo un proyecto de país. Esa fue una pata que le faltó, muy especialmente al irigoyenismo. No hubo un modelo alternativo. Irigoyen no estaba pensando en erradicar el modelo agrario exportador. No estaba pensando en eso. Entonces, claro, sin un modelo de país, todo es mucho más complejo, ¿no? Pero tenía un modelo de país. Podemos estar en desacuerdo o no, pero claramente, ¿en qué consistían los famosos planes quinquenales? Que eran esas planificaciones que se hacían para 5 años de gobierno. Ahí estaba tu modelo de país. Después, la clase que viene se lo voy a leer. Va a ser breve, ¿no? Voy a leer un resumen. ¿En qué consistía un plan quinquenal? ¿Qué es un plan quinquenal? ¿Y saben en quién se inspiró Perón explícitamente para elaborar un plan quinquenal? En el comunismo ruso, en los planes de Stalin. ¿Ustedes creen que Perón solamente era peronista? No. Él mismo lo decía, no, yo voy a tomar, las leyes socialistas. Bueno, voy a tomar los planes quinquenales comunistas. Y así, si todo esto lo considero potable, voy a tomar el New Deal de Roosevelt y lo voy a tratar de poner en marcha. Voy a tomar a Keynes y también. A mí se le atribuye. No, aparte, bueno, era un gran lector. ¿Qué quiero decir con esto? No hay, ¿cómo diría? Una cerrazón dogmática en este sentido, sino todo lo contrario, digamos, todas esas fuentes de inspiración son claras y explícitas, ¿no? No es que son negadas, ¿no? O sea, cuando Perón pensaba en la demanda agregada, pensaba en el New Deal de Roosevelt. Cuando le llamaba, cuando titulaba plan quinquenal, estaba pensando en la Unión Soviética, explícitamente. Si había alguna idea que se ponía en marcha en otro país y que para él, por lo menos, rendía buenos frutos, bueno, yo la hago mía. Yo no soy un dogmático. Todo lo contrario, vamos a ponerla en marcha. Y por supuesto que, por lo menos el primer plan quinquenal, rindió sus frutos en Argentina. ¿Por qué? Porque ahí había un modelo de país.
un modelo de país basado fundamentalmente en la industrialización, en el desarrollo científico y tecnológico, en la creación de universidades obreras, en el consumo popular, en la sindicalización y en los altos salarios. Esos son valores. Valores. Creemos que eso es lo mejor para las mayorías. Tenemos esos valores, señor, del cartel ese contra la ideología. Valores son. Por supuesto que los de ellos también lo son. Son lo contrario. Son los valores exactamente contrarios, para que gobierne el 1%. Y el otro 99% nos quedemos esperando las migajas del derrame. Claramente, esos son valores, sí. ¿Es ideología? Claro que lo es. También se lo cuestiona, ¿puedo decir algo? Sí. Con el tema del nazismo, que tuvo contacto con Hitler. Bueno, con el fascismo. También lo dice Perón, ¿eh? Sí, yo en términos corporativos voy a imitar a Mussolini. ¿Por qué? Porque las grandes, fíjense, Perón quería, por lo menos en los años 40, hacer jugar a dos grandes corporaciones. La Confederación General Económica, o sea, los empresarios de la industria nacional, la burguesía nacional, y la CGT. Obreros y patrones buenos, vamos a decirlo así. O sea, burguesía nacional. Esa es la cual después esa es otra discusión. Pero ese es un modelo corporativo. ¿De dónde tomó esta idea Perón? De Mussolini. Exactamente. Ahora, algunos dijeron, bueno, entonces, conclusión, Perón es fascista, automáticamente. Y esto es una burrada. Es lo mismo que si hubiese dicho Perón es comunista, o Perón es keynesiano, ¿no? Al contrario, ¿no? En ese sentido, fue mucho más ecléctico, mucho más amplio, mucho más complejo que cualquiera de estas miradas mussolinianas, comunistas, ¿no? Que son un poco más dogmáticas, en definitiva. ¿Hubo cierto pragmatismo? Claramente sí. Hubo cierto pragmatismo. Tenemos que poner en funcionamiento el país. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que el país esté en funcionamiento? Punto 1, principal, redistribuir la riqueza. Si nosotros tenemos aquí un foco de riqueza que está en la tierra, bueno, vamos a incentivarlo y vamos a crear un mecanismo que permita que la renta agraria se transfiera a la industria, el comercio y los servicios. En eso consistió el IATI, tan odiado por la oligarquía terrateniente. ¿Cómo el Estado comprándome los granos a mí y yo no le puedo vender a China mis granos en nombre del liberalismo? Yo soy libre, soy liberal, le vendo a China y que no se le ocurra cobrarme retenciones por la soja. ¿Se entiende? Son dos miradas, son dos valorizaciones del mundo. Son dos. O redistribuimos la riqueza o hacemos que quienes están en mejor situación político-económica puedan hacer los negocios que se les ocurran. Pero si ellos siempre ganan, no es que perdieron, eso también. Sí, bueno, No es que no ganan. vos fíjate, como hubo peronismo, por lo menos en dos momentos de nuestra historia, algunos a eso lo llaman empate hegemónico. El empate hegemónico entre el modelo agrarista y el modelo industrialista, ¿no? Como que ninguno de los dos, en definitiva, pudo triunfar de manera definitiva. Y entonces hay algunos que aún hoy, por supuesto, si ustedes leen La Nación, claramente quienes escriben en La Nación optan por el modelo agrario exportador, de valorización financiera, por supuesto. Y por eso, fíjense que, y con esto termino porque me extendí mucho, ¿por qué se creen que la causa de los cuadernos nació en una escribanía del diario La Nación? Porque los empresarios que ellos defienden están más que chochos con que caigan en cana la patria contratista, porque son sus principales enemigos. Fíjense, el otro día, domingo pasado, no, anterior, salió todo el listado de los empresarios arrepentidos cuyas empresas, o mejor dicho, cuyas acciones de las empresas bajaron hasta un 20%. Y eso lo publicó La Nación. Fíjense lo que perdió Techín, lo que perdió Bulgeroni, lo que perdió, ¿no?
Claro, a partir de la causa inventada en las fotocopias estas, obviamente, las acciones de estos tipos bajaron. Y ahora, obviamente, se viene un reacomodamiento de la burguesía, porque ahora van a decir, ah, bueno, entonces que se retiren estos señores de la obra pública, si son corruptos. Y entonces, ¿quiénes vamos a hacer negocio con la obra pública? Nosotros. ¿Nosotros quién? ¿A quién llaman? Muy especialmente la embajada norteamericana y su... Eso es lo que los agentes extranjeros ya Sí, están colonizados totalmente. obviamente. Ahora sí. A nadie les convino más el tema fotocopias que a las grandes empresas norteamericanas que quieren hacer negocios con la obra pública y que como estaba cartelizada no lo podían hacer. Si nosotros lograr que estos tipos estén en lo posible presos, pero al menos impedidos de hacer negocios con la obra pública, ahora es nuestro turno. Ahora estamos totalmente fritos. Sí. Directamente, y todo. Sí, bueno, a ver, depende de nosotros. Sí. Es cierto, nos liquidaron, pero dependerá de nosotros si levantamos cabeza o no. Por lo pronto, creo que esto no se los dije, los espero a todas y todas el jueves a las 15 horas en Avenida Córdoba y la 9. La clase que viene seguimos con este tema, el paso del